Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver lo que son los signos de puntuación. Vamos a revisar un poquito y vamos a comentar en realidad cuál es el detalle esto de los signos de puntuación, ¿no? A veces uno dice, bueno, los signos de puntuación nos ayudan a tener una correcta escritura, ¿cierto? Nos van a ayudar también a poder, a permitir que el que lee comprenda. Y en realidad los signos de puntuación tienen esa dinámica, ¿no? Ayudarnos a organizar el discurso. Cuando uno quiere transmitir una información, ¿no? De forma fidedigna, en realidad los signos de puntuación nos ayudan a eh, dejar de lado un poco lo que son las ambigüedades, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos un texto, en realidad hay que tener en cuenta que si yo no le colocase ningún signo de puntuación, va a ser incomprensible para la otra persona. Ahora, si es que nosotros no utilizamos los signos de puntuación apropiadamente, la otra persona que lee no va a comprender lo que queremos decir, ¿no? Y si usted quiere, haga el intento, ¿no? Escriba un párrafo corto de unas 4 o 5 líneas y déselo a leer a alguien, pero no le coloque ningún signo de puntuación. Y vea su rostro, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué quiere decir? Pero no entiendo dónde inicia, dónde termina cada una de las ideas que se manifiestan en esas 4 o 5 líneas. Si uno no colocase los signos de puntuación a los cuales nos hemos acostumbrado porque tenemos un sistema escrito, entonces al leer un texto sin ningún signo de puntuación, no vamos a poder entenderlo, ¿no? Yo tenía un amigo, si les he comentado, ¿no? Que al inicio no colocaba ningún signo de puntuación. Ah, sí, sí, colocaba el punto final de los párrafos, ¿no? Pero su párrafo era inmenso, ¿no? Era de 8, 10, 12 líneas, ¿no? Y le colocaba el punto final, ¿cierto? Pero los otros signos de puntuación, las comas, los dos puntos, el punto y coma, etcétera, no existían en su universo. Y entonces cuando yo empezaba a leer el párrafo, era una cosa incomprensible porque no podía precisar dónde iniciaba o dónde terminaba cada una de las ideas que manifestaba en el párrafo. Entonces yo leía una línea, 2 líneas, y decía, pero espérate, ¿qué cosa quiere decir acá? No entiendo por qué. Y me decía, no, ahí quiere decir tal cosa, ¿no? Y entonces, ya, reescribimos su párrafo, le colocamos signos de puntuación y ya era comprensible. Entonces uno puede tener mucha información, uno puede conocer mucho, pero si no sabe expresarlo, es incomprensible para los que oyen o es incomprensible para los que leen, ¿no? Porque también uno puede tener muchas ideas en su mente, pero cuando habla, puede hablar una cosa, luego otra, y 20 cosas a la vez, y entonces también uno dice, espera, ¿de qué estás hablando? Yo recuerdo cuando estábamos almorzando, no sé qué día, y tengo un tío, pues, ¿no? Que habla así, ¿no? Una cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces, cuando yo estaba almorzando, decía, pero ¿ahora de qué estamos hablando? Porque me estaba hablando de su mamá, es que ha fallecido un familiar suyo. Luego está hablando de su hermana, luego está hablando de su sobrino. Y decía, espera, me perdí. ¿En qué está? Porque era como si las ideas se entrelazaran, ¿no? Y era como que yo no encontraba una linealidad y como que había cortado el relato de una historia y empezaba con otra y empezaba con otra y se concatenaba con otra y nunca terminaba la primera. Y entonces yo volteo, miro a mis primos, que son sus hijos, y le digo, espérate, me perdí, ¿en qué parte? Y me dijo, no, mi papá es así. Ah, ya. ¿Cómo así? Así, que no se le entiende nada. Sí. Porque está hablando una cosa, luego habla otra, y a veces nunca vuelve a lo que está hablando, entonces nunca sabemos la historia completa. Ah, ok, entiendo. Entonces, no solamente es para escritura, el saber expresarse también tiene que ver con la expresión oral, ¿no? Solo que la expresión oral pues no está sujeta a ciertas normas específicas de puntuación porque pues es oral, ¿no? Y entonces ahí como que se asume que debe haber cierta coherencia, cierta linealidad, ¿no? Utilizar conectores apropiados, ¿no? De forma oral también, pero como que es un poco más permisible, laxo, y por eso es que hay personas que podemos entender mucho mejor, ¿no? Hay personas que son muy organizadas en su discurso oral, ¿no? Hay personas que están hablando de un tema y pueden traer a colación otro,
otro, pero luego vuelven y siguen por ese camino hasta desarrollar toda su idea, hasta exponer su tesis, exponer lo que piensan, etcétera. Entonces tú dices, oye, esta persona, este conferencista, sí, sí lo entiendo, porque a pesar de que trae otras ideas, sigue por una línea y termina desarrollando el tema del cual está hablando. Entonces es muy organizado, ¿no? A veces a uno le piden hacer mapas conceptuales, ¿no? O esquemas, o de repente uno mismo quiere hacerlo para poder estudiar. Y entonces puede estar escuchando un relato de una parte de la historia, qué sé yo, y entonces uno puede ir elaborando sus mapas o sus esquemas, ¿no? Yo recuerdo, hay una profesora que hace una exposición y entonces todas las clases tenemos que entregar un mapa mental o un mapa conceptual o un esquema de la clase. Entonces, a medida que ella habla, uno va comenzando a colocar pues los temas, el tema principal obviamente de lo que se trata la clase y luego los temas anexos y comienza a hacer esas curvitas y utilizamos los colores, pues no, porque se supone que tiene que haber colores diferenciadores, ¿no? Entonces estamos ahí y en realidad sale un esquema bien hecho. ¿Por qué? Porque la persona ha sido organizada en su discurso oral, ¿no? Y entonces podemos tener esa capacidad de identificar. ¿Por qué? Porque es comprensible. ¿Se dan cuenta? Pero una persona que habla una cosa, luego otra, luego otra. Entonces ahí, ¿cómo escribo? ¿Cómo anoto? ¿Cómo hago mi esquema? No hay un orden, ¿no? Y entonces eso que sucede para el discurso oral, donde también tiene que haber cierta estructura, digamos, ¿no? Sucede para el discurso escrito, ¿no? Cuando uno redacta, cuando uno escribe, cuando uno de alguna manera trata de plasmar algunas ideas en una carta, en una solicitud, en un oficio, en un documento, no sé, en su diario por último, uno también tiene que tener cierto orden, ¿no? Y ahí las pautas van a ser a dos niveles, ¿no? Van a tener que ver en el tema de escritura con la coherencia y la cohesión que se presenta en el texto, es decir, que tenga sentido, ¿no? Y también a nivel específico con los signos de puntuación que ayudan a organizar ese discurso o ese texto, ¿no? Entonces, los signos de puntuación son una herramienta, ¿no? ¿Qué son los signos de puntuación? Son una herramienta que se utiliza en la escritura. ¿Para qué? Para poder organizar el discurso, para poder pautear de alguna manera las ideas que quiero manifestar, para que no se entienda una cosa por otra, aunque a veces hay ciertos límites donde la ambigüedad rosa, pero en realidad es procurar de que el que lee entienda casi lo que estoy diciendo. Obviamente no lo va a entender en su real magnitud porque cada uno tiene una subjetividad de por medio, pero por lo menos tratar de que sea fidedigno, ¿no? Lo más fidedigno posible aquello que queremos expresar. Para eso nos sirven los signos de puntuación, no para otra cosa. Para organizar el texto, para organizar el discurso y tratar de que aquello que se quiere expresar de forma escrita sea percibido de una manera similar por aquel que lee, ¿no? Esa es su función de los signos de puntuación. Y los signos de puntuación pues se valen de las comas, de los puntos, de los signos de interrogación, exclamación, de los guiones, etcétera, ¿no? Que nos permiten esa organización para que el que lea entienda de alguna manera cercana lo que yo estoy expresando. ¿Ok? Ahora, tenemos mucho temor, ¿no? A esto de utilizar los signos de puntuación. Sí, ¿por qué? Porque tenemos miedo de equivocarnos. Pero bueno, hay que hacerlo. Y de pronto pueden haber no solamente una forma, sino otras de también escribir lo mismo, pero de otra manera y utilizando otros signos. Y entonces ya tiene que ver un poco con los estilos de escritura, ¿no? Los estilos de redacción, ¿no? Donde a veces se prefiere no utilizar tantos signos, la menor cantidad, hacerlo más fluido, economizar, se le dice, ¿no? Economizar recursos. Entonces van a haber ciertas posturas. Pero vamos a ver aquí lo clásico. Las comas, el uso de las comas, lo clásico. Los dos puntos, el uso clásico, ¿no? Que es lo que más o menos debemos manejar de forma básica. Y recordarlo, porque en realidad
Los signos de puntuación nos lo han enseñado en cada año del colegio, ¿cierto? ¿Y por qué no lo dominamos como deberíamos? Si nos lo han enseñado a lo largo del colegio y hemos empezado a estudiar el colegio cuando teníamos 4 años, 5 años, y ahí comenzamos a escribir medianamente, 6, 7, 8, hasta ahora, ¿no? En realidad, quizá muchos de nosotros no llegamos a dominar por completo el arte de la escritura por la falta de práctica. ¿Usted no se acuerda que el momento más difícil del año era cuando uno llegaba el primer día de clases y todas eran composiciones? Bueno, en mis tiempos era así, ¿no? Composición, ¿no? Composición de sus vacaciones. Uy, de las vacaciones. Y decía, escriba una composición, ¿qué es lo que ha hecho en sus vacaciones? Relate, narre la historia, describa lo que ha hecho en sus vacaciones. Se ha ido de vacaciones 3 meses, en mis épocas eran 3 meses, enero, febrero, marzo. Ahora creo que el colegio va de corrido, empiezan en enero, otros empiezan en febrero. Pero en mis épocas eran 3 meses. Y entonces ahí uno quería escribir, borraba, rompía la hoja, volvía a escribir y era como que, por un lado, ¿qué cosa invento? ¿No? Si yo estaba en mi casa todo el día lavando los platos, ayudando a mi mamá, trapeando, viendo los dibujitos en la tele, ¿no? Por un lado era qué cosa invento o qué cosa digo, si digo la verdad o no lo digo, y por otro lado era cómo escribo. Ah, esto está bien, esta coma no va, no, este punto tampoco, no, ¿qué pongo? Y entonces ahí habían dos conflictos, ¿no? Entre lo que narraba y entre cómo utilizaba los signos de puntuación, ¿no? Que de alguna manera siempre suele ser a veces dificultoso, no porque en realidad lo sea, sino porque no tenemos la práctica o no tenemos el hábito de escribir continuamente. Entonces, sí, señorita, pero yo tengo toneladas de cuadernos en mi casa que he escrito durante toda mi secundaria. Pero lo que sucede es que muchas veces, bueno, en mis épocas era así, todo lo que tenemos en los cuadernos era exactamente lo que escribía el profesor en la pizarra. Los ejercicios, las oraciones, la parte matemática, química, los enunciados, y si no era lo que escribía, era lo que dictaba. En mis épocas era así, ahora imagino que las cosas han cambiado. Pero era así, el cuaderno lleno, todo lo que dictaban los profesores, que era lo que estaba en los libros, ¿no? Todo lo que escribía en la pizarra, que era lo que estaba en los libros, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es un montón de documentos escritos más por transcripción que por redacción. Y hay una gran diferencia entre transcribir, porque uno lo hace de forma fidedigna, tal como lo vemos, tal como lo escuchamos, que redactar. Porque cuando uno redacta, es ahí cuando plasma sus ideas, es ahí cuando trata de organizar el discurso, es ahí cuando trata de plasmar la idea central que va a desarrollar y luego con ideas secundarias para que tengan una hilación, para que tengan un sentido, para que tengan cohesión, coherencia, ¿no? El detalle está en redactar, en elaborar. Y muchas personas tienen temor a redactar porque tienen que construir, ¿no? Ese es el detalle. Construir un texto, elaborar un discurso, ¿no? Ahí está el detalle. Hace muchos años, sí les he comentado, creo, se tomó el examen de admisión tipo redacción, ¿no? Estoy hablando del año 2005, me parece. Se tomó el examen tipo redacción, ¿no? Y en la universidad tuvo el índice más bajo de postulantes. O sea, no es ni siquiera que postularon y no ingresaron, no, ni siquiera postulaba. Cuando se comunicó cómo iba a ser el examen tipo redacción, no postularon. Hubo, creo, la mitad de postulantes. Y al año habían 50.000, 55.000. En ese proceso hubieron cerca de 30.000, ¿no? 28.000. O sea, ¿se imagina? La mitad. Ni siquiera quiso intentarlo. Y fue el año en que otras universidades, tanto estatales como particulares, tuvieron la mayor cantidad de postulantes. ¿Por qué? Porque estos postulantes ya no postularon a San Marcos, sino a otras instituciones. Ahora, otra cosa que yo digo, sí, se inscribió y ahí, bueno, no ingresaron muchos, el índice de ingreso fue bajo, etcétera.
Pero no fue eso, ni siquiera se inscribieron, porque lo que había que hacer era redactar la respuesta de cada una de las preguntas. ¿Se da cuenta? Entonces parece que uno dice, no, sí, sí lo hago, pero llegaba el momento, no se inscribieron. Yo imagino que en estas épocas ya todo es diferente, pues, ¿no? Porque ya uno escribe más, aunque sea por el chat, ¿no? Pero escribe más, ¿no? No se mandan correos electrónicos como en mis épocas tampoco, pero digamos que la escritura más ligera, más rápida, en un tweet, en un chat, en un blog, nos obliga a escribir, aunque sea poquito, pero lo hacemos. ¿No? Publicamos, ¿no? Bueno, en mis épocas era el Facebook, todavía tengo solo Facebook, pero publicábamos cosas, escribíamos ligero, líneas cortas, pero por lo menos creo que ahora se escribe más que antes, a pesar de que la gente dice que no, pero yo creo que sí, escribimos más que antes, solo que cosas mucho más breves, no como con una carta, me voy a declarar, voy a escribir una carta, todo desde que nos conocimos, lo que vivimos en el colegio, y luego ya, mira, ¿no? ¿Quieres ser mi enamorado? ¿Quieres ser mi enamorada? ¿No? Ya antes era una carta, pues, ¿no? Ahora, pues, un mensaje de WhatsApp, ¿no? Me gustas, salimos, ya está, ¿no? O sea, es más corto, yo lo entiendo. Lo que sucede ahí es que no utilizamos mucho los conectores, no concatenamos mucho las ideas, porque los mensajes son mucho más breves. Entonces, eso de que escribimos más o menos es relativo, ¿no? De que escribimos mensajes más cortos de lo que escribíamos antes, eso sí podría ser, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, vamos a ver ahora los signos de puntuación antes de que nos gane el tiempo, por Dios. Ya, hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle respecto a la utilización de los signos, que es básicamente una herramienta que nos permite organizar el discurso. ¿Ya? Organizar el discurso que queremos mostrar. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve que escribamos, ¿no? Si la otra persona o las personas que van a leer no nos van a entender? Entonces, ¿para qué escribir? Si lo que escribo va a ser incomprensible, ¿no? Como ese amigo que le decía que escribió todo un párrafo gigante y no tenía comas, no tenía puntos seguidos, no tenía otros signos de interrogación más que el punto final, y entonces las ideas en su mente eran válidas, porque sabía mucho de tema legal, administrativo, pero no podía expresarlo. Quizá de forma oral sí lo hacía, ¿no? Pero le pedían informes y era de forma escrita. Y entonces ahí estaba el detalle. Y cuando yo le preguntaba, ¿ya qué cosa quiere decir esta línea? Dice que los deportistas, ¿qué cosa? Y decía, no, 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 es que los de CAN tienen ingreso directo. Ah, ya. Escribamos eso, le digo. Las siguientes modalidades, ¿no? Los deportistas calificados de alto nivel, de alta competencia, o de los Juegos Olímpicos o Panamericanos, bolivarianos, tienen ingreso directo a la universidad. Es una modalidad especial de ingreso en base a su reconocimiento deportivo. ¿Ya está? Sí, eso, me decía ya. Escribamos eso, ¿no? Y luego dice acá dice, primeros puestos, no dan examen. Y yo le digo, ¿pero cómo es eso? Y me dice, no, 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 es que los primeros puestos, ya, ¿pero qué? ¿Todos los primeros puestos? ¿Un primer puesto? ¿Dos primeros puestos? ¿10 primeros puestos? No, 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 los dos primeros puestos. Ah, ya, ya. Escribamos eso, le digo. Los dos primeros puestos, ¿no? Del colegio, refrendado por la UGEL, tienen ingreso directo a la universidad según la ley, no sé cuántitos, ta, 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 ta. Sin embargo, deben rendir examen de admisión porque se establece un cuadro de vacantes y entonces ellos deben competir por las vacantes que se asignen para primeros puestos. Se presentan un postulante y hay una vacante, ingresa. Si hay dos postulantes y hay dos vacantes, ingresa. Si hay un postulante y hay cinco vacantes, ingresa. Pero igual tiene que inscribirse, igual tiene que dar su examen. Eso hay que escribir y lo escribíamos, ¿no? En ciertas carreras, pues no, la cantidad de postulantes supera a las vacantes, entonces ahí entre ellos, que dan el examen el mismo día que todos, hay una competencia. Pero si son la misma cantidad, solamente es un formalismo, ¿no? Porque la ley dice ingreso directo, pero está sujeto a un cuadro de vacantes. Entonces, cada una de esas modalidades se tenían que describir, pues estaban haciendo un informe, ¿no? Para el prospecto. Pero hay que tener ese detalle de poder expresarnos para que el otro o los otros que lean
puedan entenderlo. Porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué voy a escribir si no me van a entender? No, ese es el detalle. Vamos a revisar los signos de puntuación que más o menos debemos tener en cuenta. Oh, por Dios, yo creo que ya se durmieron jóvenes, ¿sabes? Están ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, están vivos. Ya está. Buenos días, buenos días. A ver, vamos a ver aquí. Ya, vamos a empezar, si no van a ganar el tiempo, jóvenes. Se ponen a conversar otras cosas, qué horror. Por ahí dejo unas hojitas en blanco para poder escribir algo adicional. ¿Listo? Los signos de puntuación, dice ahí, ortográficamente, los signos de puntuación organizan el discurso, ¿cierto? ¿Para qué? Para facilitar su comprensión, ¿cierto? Tenemos el punto, tenemos la coma, tenemos el punto y coma, tenemos los dos puntos, tenemos el paréntesis, la raya, comillas, puntos suspensivos y los signos, ¿no? Interrogación, exclamación. Todos ellos nos van a ayudar a organizar el discurso. ¿Qué cosas son los signos de puntuación? Es una herramienta, ¿sí? Recuérdalo así, es una herramienta, ¿sí? Ahora, habrán veces donde yo puedo utilizar un signo u otro y es similar. Entonces, no es que yo siempre voy a utilizar una coma aquí, no. También puedo utilizar un punto y coma. ¿Y eso de qué depende? Del contexto. Entonces, no, yo quiero utilizar un separador de proposiciones, ya. Lo ideal es un punto y coma, ¿cierto? El punto y coma tiene esa facultad, separar proposiciones. Pero si son oraciones muy breves, si son proposiciones muy cortitas y no hay ninguna coma en medio de la proposición, solo lo puedo hacer con comas. ¿Se da cuenta? Pero la funcionalidad del punto y coma es separar proposiciones, estructuras complejas, ¿cierto? Pero si la estructura no es compleja, si las proposiciones son pequeñitas, si las proposiciones tienen solamente una palabra o dos o tres, entonces puedo utilizar la coma. Sí, ¿se da cuenta? Entonces no es que haya algo específicamente a rajatabla. ¿Por qué? Porque hay esa flexibilidad. Y esa flexibilidad se da en base al contexto. ¿Qué hay en la oración? Ah, no es compleja. ¿Puedo usar una coma? Sí. Ah, esta estructura está un poquito cargada. ¿Por qué? Porque hay varias comas. Ah, entonces para separar las ideas, que son las proposiciones, utilizaré el punto y coma. Entonces es ligeramente variable. Dice, la segmentación del discurso que marcan los signos de puntuación es imprescindible para determinar con claridad las funciones gramaticales y las relaciones sintácticas entre los distintos constituyentes de los enunciados. Cierto. Dice acá, las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. Y luego dice, las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. Aparentemente dice lo mismo, ¿no? Sin embargo, estas comas, que son comas de tipo explicativas, en una oración eh, lo que hacen es introducir información en forma de explicación, ¿no? Si observamos ahí esto que dicen maduras, ya, espérense un ratito. Ya. Esta parte de acá que dice que estaban maduras, si usted recuerda, reconoce, es una proposición subordinada de tipo adjetiva. Entonces acá tenemos proposición subordinada adjetiva. Ambas, tal cual. Pero una de ellas es especificativa y la otra es explicativa. ¿Y cuál es la diferencia? Las comas, ¿sí? La proposición subordinada adjetiva podía clasificarse en especificativa y explicativa. La diferencia visual eran las comas, ¿no? Pero la diferencia semántica radicaba en que estas comas nos daban una explicación y cuando no habían comas, lo que se entendía era una especificación. Entonces, en la alternativa A, cuando dice las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol, quiere decir que solamente las que estaban maduras eran las que cayeron.
Solamente las que estaban maduras eran las que cayeron. Otras no. Otras no. Solamente las que estaban maduras eran las que cayeron. Entonces, de todas las manzanas que tiene el árbol, solo las maduras cayeron. Entonces, hay una suerte de especificidad, una suerte de que involucra ¿qué cosa? Específicamente un subgrupo, ¿no? Cuando hablamos de conjunto de manzanas, cuáles son las que cayeron? El subgrupo de maduras, especificativo. Diferente a la alternativa B, que dice, las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. Ahí no es tanto la intención de especificar, sino es de explicar que esas manzanas que se cayeron estaban maduras. Y no estoy especificando, estoy explicando. Entonces, los signos de puntuación de alguna manera nos marcan cierta diferencia. Por ejemplo, en este caso, la proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que vemos que puede tener la misma proposición subordinada en un contexto exactamente igual, le va a dar un valor distinto. ¿Se dan cuenta? Eso es un poco lo que nos quiere decir aquí. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Bien, vamos a empezar entonces con la coma, ¿ya? Vamos a encontrar coma de vocativo, enumerativa, de inciso explicativo. Vamos a encontrar coma elíptica, hiperbática, de adverbio original, de conjunciones. Y bueno, ya, esas de ahí, ¿ya? Dice acá, usos de la coma, ¿no? Vamos a encontrar de vocativo, enumerativa, de inciso, elíptica, hiperbática, con adverbio original, anteconjunciones, y conocemos las conjunciones, ilativa, adversativa, distributiva, ¿no? Explicativa, etcétera, que llevará el mismo nombre. A veces cuando uno dice, no me acuerdo cómo se llaman las comas. Hay un montón de comas, no me acuerdo cómo se llaman las comas. Las comas adquieren su denominación en base a su contexto, ¿no? Entonces, la coma es la misma, usted lo está viendo. La coma es una sola intención, ¿no? Una rayita que jala. Y entonces, la coma es una sola. Y la denominación, ¿en razón de qué va a ir? Digamos que a quién acompaña. En base a ello es que podremos tener un poco la denominación del coma, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un vocativo y la coma acompaña al vocativo, entonces es coma de vocativo. Si tenemos un adverbio oracional, que ahora veremos un poquito cuál es ese adverbio oracional, la coma que acompaña al adverbio oracional, pues se llamará coma de adverbio oracional. Si tenemos una coma, ¿qué puede ser? Enumerativa, ¿no? Es una coma que va a ayudar a enumerar y va a separar elementos de la misma categoría gramatical que pueden ser sustantivos, verbos, adjetivos, y entonces va a ayudarnos a separar elementos de la misma categoría gramatical. ¿Y qué es lo que hace? Enumera sustantivos, enumera adjetivos, enumera proposiciones. ¿Y cómo se le va a llamar esa coma? Enumerativa, porque nos va a ayudar a enumerar, separar ese 1, 2, 3, 4. Básicamente sí. Entonces, cuando tengamos una coma y de pronto no recordemos el nombre de la coma, nos dicen buscar una coma de tal tipo y uno dice, pero ¿cuál era? En realidad es referido al elemento al cual acompaña, al cual delimita, al cual separa, ¿no? De otra estructura. Básicamente es así. Entonces, por ejemplo, acá cuando nos dicen la coma de vocativo, que ya nosotros recordamos nuestro vocativo, que es una suerte de llamada o es una suerte de el dirigirse a alguien, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la coma de vocativo separa al vocativo del resto de la oración. ¿Por qué? Porque recordemos que el vocativo no es parte de la oración, no es parte del sujeto, no es parte del predicado. Y si no es parte del sujeto y no es parte del predicado, no es parte de la oración. Un vocativo es una estructura, recordemos, extra
oracional. Y entonces la coma de vocativo nos va a ayudar a separar el vocativo, ¿no? Dice acá, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amar. Entonces yo estoy hablando con Puerto Rico, ¿no? Estoy hablando con el país de Puerto Rico, nunca dejaré. Perú, te amo. Entonces, estoy hablando con Puerto Rico. Y esta coma es una coma de vocativo porque yo estoy separando el vocativo de la oración. Alumnos, mantengan la calma. Le pasado un temblor, creo, ¿no? Alumnos, mantengan la calma. Yo estoy hablando con ustedes. Yo estoy dirigiéndome a una persona gramatical y estoy hablando con esa persona buscando algún tipo de reacción, quizá transmitiendo una información tal vez, ¿no? Expresando mis emociones quizá. Entonces yo estoy hablando con esta expresión alumnos, ¿no? Ya se dan cuenta que no solamente puede ser una persona, puede ser en este caso hay un país, ¿no? O puede ser que yo hable, no sé, pues con mi casa, ¿no? Le diga, casa, ¿cómo te he extrañado? Entonces, será vocativo porque estoy hablando con la casa. Estoy hablando a la casa. ¿Se da cuenta? Y la coma nos va a ayudar a justamente separar el vocativo del resto del enunciado. Vamos a encontrar también la coma enumerativa, que es una de las más frecuentes que hemos utilizado desde siempre, todo el tiempo, ¿no? La física, las matemáticas, la química, ¿cierto? Fueron la pesadilla de muchos eruditos, ¿no? Ajá. Y acá incluso está faltando un signo de puntuación, pero acá debería haber una coma, ¿no? La física, las matemáticas, la química, etcétera, fueron la pesadilla de muchos eruditos. Y si nos damos cuenta, esta coma está separando estructuras con mismo valor eh, gramatical, ¿no? Sustantivo, sustantivo, sustantivo. Entonces tenemos acá un nombre, tenemos acá un nombre, tenemos acá un nombre. Y eso es lo que hace la coma enumerativa. Separa elementos de la misma categoría gramatical. Sean sustantivos, sean adjetivos, sean verbos, proposiciones. Elementos de la misma categoría gramatical porque enumera. ¿Ok? Dice, los deportistas exhaustos prefirieron descansar. Este es otro tipo de coma que observamos aquí. Exhaustos, ¿no? Estoy explicando algo acerca de los deportistas. Estoy introduciendo información adicional. La coma de inciso se le conoce también como esta información adicional, que si yo saco, no se altera el enunciado, no se altera el valor del enunciado, no se altera el significado del enunciado. ¿Por qué? Porque este inciso que estoy colocando con comas de inciso, ¿no? Es aquella que yo puedo introducir y que puedo sacar sin generar mayor complicación. Entonces yo también puedo decir, los deportistas prefirieron descansar y se entiende perfectamente. Pero aquí estoy de alguna manera explicando que esos deportistas están exhaustos, ¿no? Y es ahí cuando introduzco información de tipo explicativa con esta coma de inciso, ¿no? O comas de inciso y que también les dicen de alguna manera explicativas. ¿Ok? Dice acá, en la película, Mayella interpreta a Vilma, la nana de Julius, ¿no? Aquí hay, dice acá en la película, Mayella interpreta a Vilma, la nana de Julius. Aquí tenemos dos tipos de comas. Este de aquí es una coma de tipo hiperbática, que bueno, está porque el enunciado lo requiere, ¿no? Esto de acá es un circunstancial. Y luego dice, Mayella interpreta a Vilma. Y aquí está la coma de inciso. La nana de Julius. Este de aquí es la información explicativa. Y este de acá es la coma de inciso explicativa. Solo que, bueno, obviamente no va a tener otra coma porque ya está al final, o sea, no le puedo colocar una coma ahí, ¿cierto? Como ya tiene un punto, entonces solamente irá una de las comas explicativas que hace que se observe esta introducción de información. Que si yo lo saco, no pasa nada, porque digo,
En la película, Mayella interpreta a Vilma. Listo. No hay complicación. Porque la nana de Julius es información adicional que se introduce y que puede salir y no generar problemas en el enunciado a nivel significativo. ¿Ok? Luego dice acá, Un mundo para Julius, de Bryce Echenique, se publicó en 1970. Aquí está la introducción de la información que hago, ¿no? Con mis comas de inciso explicativo, porque estoy dando información adicional, ¿cierto? Que involucra, pues, el autor de esa obra, ¿no? Y luego dice acá, los alumnos fueron amonestados. Y estoy explicando que son aquellos que llegaron tarde, ¿no? Aquí observamos que son diferentes estructuras las que se introducen a forma de inciso. Por eso vemos ahí en este último enunciado la proposición subordinada adjetiva, que nos está hablando de alumnos, que es MI, que está dentro de una FN y que se clasifica como adjetiva explicativa por las comas, ¿no? Pero cuando vemos de Bryce Echenique, ahí no hay proposición, hay una frase preposicional, pero es una información de tipo explicativa y también puede ir entre estas comas de inciso, ¿no? Dice la nana de Julius y vemos una frase nominal. ¿Se dan cuenta? Una frase nominal que está introduciendo información adicional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inciso, es información que se introduce, pero vemos que no es una misma estructura, no es solamente una estructura. ¿Se dan cuenta? Estas comas de inciso introducen información a nivel de explicación, que puede ser a través de en la G, que llegaron tarde, proposición subordinada adjetiva, explicativa, obviamente, que puede ser en de Bryce Echenique, frase preposicional, que puede ser la nana de Julius con frase nominal, y que puede ser incluso adjetivo, exhausto, frase adjetival. Todas estas expresiones que tienen en común, que son información explicativa y se introducen en forma de inciso, que es como se le llama. ¿Ok? Rodeado de dos comas, claro que sí. ¿Por qué? Porque son estas comas explicativas que introducen la información y que si se saca, no se perturba el enunciado. ¿Listo? A ver qué otra coma más tenemos por acá. Ya saben que tienen consultas, lo escriben en el chat, jóvenes, y lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Ahí está, lo vamos viendo. Ya estamos ahí. Listo. Uso de la coma, otras comas. La coma elíptica, ¿no? O también llamada coma de elisión. ¿Por qué le llaman coma de elisión? Porque hay un elemento que cae, un elemento que se elide, un elemento que desaparece. ¿Cuál es? Dice acá. En casa del herrero, cuchillo de palo. Los niños juegan con la pelota, las niñas con las muñecas. Y entonces vamos a encontrar dos comas elípticas. Esta de acá, entre cuchillo y herrero, y esta de acá, entre niñas y con las muñecas. La coma elíptica se va a utilizar en reemplazo de un verbo. Ahora, ese verbo puede sobreentenderse solo con leer el enunciado o ese verbo puede estar plasmado de forma previa en una proposición previa. Y tenemos aquí los dos casos, ¿no? Miren, cuando dice acá, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿qué quiere decir? Esta comita está dando el valor de un verbo que podemos utilizar. En casa de herrero hay cuchillo de palo. Ese está reemplazando por un verbo que se puede entender con solo leer el enunciado y darle un valor, ¿no? Que es una suerte de refrán o dicho.
Pero también es posible que utilicemos la coma en referencia a un verbo de la proposición previa, es decir, de la proposición anterior. Y entonces cuando yo digo los niños juegan con la pelota, las niñas con las muñecas, esta comita está teniendo el valor del verbo jugar. ¿Por qué? Porque ya se expresó de forma previa y para evitar volver a decir juega, utilizo la coma elíptica o coma de elisión. ¿Y es válido? Pues sí. Adicionalmente a ello, aquí podemos ver el uso del punto y coma. El punto y coma tiene una función principal y es ayudar a distribuir expresiones complejas y también ayudar a separar, organizar proposiciones. Entonces, cuando dice los niños juegan con la pelota, acá tengo una proposición y cuando dice las niñas juegan con las muñecas, acá tengo otra proposición. Entonces, ese punto y coma nos ayuda a separar, organizar y distribuir las proposiciones. Pero para que sea proposición tiene que tener verbo, ¿cierto? Y tenemos verbo juegan y aquí tenemos otro verbo que es juegan, solo que está manifestado con la coma elíptica. Pero tiene el mismo valor. ¿De qué? De verbo. Entonces cada expresión tiene su propio núcleo verbal. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? A ver, otra de las comas, la coma hiperbática. La coma hiperbática tiene una característica específica y es que nos ayuda a entender que ha habido una alteración del orden. Ha habido una alteración del orden. ¿Por qué? Porque esta expresión en la Copa América de Chile, veremos que tiene un valor de circunstancial. Entonces, si en la Copa América de Chile vemos que hay un circunstancial, entonces sucede que esta comita nos está diciendo que hay una alteración del orden regular sintáctico del español. Porque si recordamos el ordenamiento sintáctico del español es sujeto, verbo, objeto. Y aquí vemos que no se está empezando con el sujeto, sino se está empezando con un circunstancial que sería un objeto cualquiera, un objeto. Entonces, esa comita evidencia eso, sería algo así, ¿no? El objeto al inicio, una coma hiperbática, y luego tendremos el sujeto y el verbo. Entonces, aquí se evidencia esa alteración del orden que se ha producido en la estructura sintáctica, ¿no? Básicamente es eso. Si hay alguna pregunta para el expositor, levanten la mano. ¿Qué observamos? Que esta expresión, si hay alguna pregunta para el expositor, es un complemento circunstancial de condición. Si hay alguna pregunta para el expositor, levanten la mano. Es un circunstancial. Entonces hay un objeto que está en una posición no convencional, no regular. Y entonces lo que utilizo para evidenciar esa circunstancia alterada es utilizar la coma hiperbática. ¿Qué sucede? Si yo hubiera colocado este circunstancial al final, aquí en esta posición, no necesitaría ningún signo de puntuación. Si yo hubiera colocado en la Copa América de Chile al final de la expresión, aquí, tampoco necesitaría ningún signo de puntuación. No necesitaría esa coma hiperbática. ¿Listo? Y veremos un par de comas más. La coma de adverbio oracional y la coma conjuntiva. La coma de adverbio oracional es aquella que acompaña al adverbio oracional. ¿Se acuerdan que las comas tienen un nombre similar a la estructura a la cual acompañan? Así como la coma de vocativo que acompaña al vocativo, ¿no? Así como la coma conjuntiva que ahora estamos viendo que también va a acompañar a la conjunción. Entonces, esta coma de adverbio oracional es la que acompaña al adverbio oracional. ¿Y cuál es ese adverbio oracional? Si me dicen adverbio, entonces yo sé que es un adverbio. Ya está. Y son estas estructuras como lamentablemente, ¿cierto? Morfológicamente. Hay otras expresiones clásicas como
sinceramente, francamente. Obviamente observamos el mente, que justamente nos permite identificar que es un adverbio, ¿no? Esta terminación mente nos permite identificar que estamos frente a un adverbio, pero esta expresión se le va a llamar de adverbio oracional. ¿Por qué le van a llamar de adverbio oracional? Porque se dice que es una construcción absoluta. Y esta construcción absoluta es como si fuese una oración. No tiene el rango gramatical de oración, pero es como si fuese una oración, como si fuese una estructura que tiene un valor oracional. ¿Pero qué cosa es? Es un adverbio. Lamentablemente, francamente, sinceramente, morfológicamente, fonológicamente, es un adverbio por la terminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, si me dicen que tiene el valor como si fuese una oración, ¿no? Si me dicen que tiene el valor como si fuese una construcción absoluta, se le llama así, construcción absoluta, y es un adverbio, entonces se le ha decidido llamar en la gramática adverbio oracional. No se complica la vida. Es un adverbio porque es terminación mente, es un adverbio. Pero como se dice que es una construcción absoluta, se le dice que es una una estructura de adverbio oracional. Una estructura absoluta, que es un adverbio, de adverbio oracional. Ya está. ¿Y por qué tiene que llevar comas? ¿No? Porque no es parte de la oración. Así como el vocativo, esta de adverbio oracional, esta estructura de adverbio oracional, no es parte de la oración. Es como una construcción absoluta, chiquitita, como una isla. Entonces, lo que tengo que hacer es aislarlo mediante las comas que lo acompañan, que serían comas de adverbio oracional. ¿Se da cuenta? Imagínense, cuando digan adverbio oracional, ustedes saben que es un adverbio que termina en mente, que es una construcción absoluta, que tiene un valor como si fuese una oración, algo así, pero gramaticalmente, estructuralmente, pues no, pero le dicen de adverbio oracional. Y tiene que estar separado del resto de la oración. ¿Por qué? Porque no es parte de la oración. ¿Listo? Y podrá llevar dos comas si está en el medio, o podrá llevar una coma si está al inicio, o llevará una coma si está pues al final, ¿no? Es la misma circunstancia que tenemos ante un vocativo. Tiene que estar separado de la oración. ¿Por qué? Porque no es parte de la oración. ¿Listo? Ahora, hay que tener cuidado porque yo me puedo confundir con otros adverbios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, por acá sí tengo una hoja blanca. Mire, por ejemplo. No es igual que otros adverbios, ¿ah? ¿Qué pasa si yo digo Luis llegó, ¿no? Lentamente. Entonces acá hay un adverbio, mente, ya. Pero este mente sí es parte de la oración. Si estructuramos la oración, tendremos pues Luis, sujeto, llegó, verbo, y lentamente el objeto, que en este caso es un circunstancial, ¿no? Que involucra pues modo, ¿no? Entonces, este adverbio, esta terminación en mente del adverbio, unido al adjetivo que construye un adverbio, ¿no? Sí es parte de la oración, porque me está hablando de cómo llegó Luis. Ah, ¿puedo utilizar otro también? Ah, podría decir, pues Luis llegó así. ¿Cómo así? Lentamente, ¿no? Entonces, ese lentamente sí es parte de la oración. Ese lentamente sí va a estar unido al sujeto, al verbo, porque es parte de la oración. Pero estas expresiones de adverbio oracional, por ejemplo, si digo francamente, no volveré. Este francamente no es un adverbio que esté funcionando como modo, no es un adverbio que esté funcionando como circunstancial, no. ¿Qué valor le voy a dar francamente? No puedo decir que es circunstancial de qué, de afirmación, no, circunstancial de tiempo, no, de modo, tampoco. Es una construcción de adverbio
oracional. Y entonces esta coma es coma de adverbio oracional que lo que hace es separar esta estructura de adverbio oracional de la oración, porque no es parte de la oración. Entonces hay que tener cuidado no confundir los adverbios modales de pronto, que involucran estar en una estructura oracional de aquellas expresiones de adverbio oracional que son medianamente conocidas. Generalmente suele usarse el sinceramente, francamente, ¿no? Lamentablemente, y ahí estamos viendo otra que dice morfológicamente, y que también sería pues fonológicamente, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta este detalle. ¿Listo? A ver, vamos a ver, ¿qué más teníamos por aquí? ¿Una coma más nos estaba faltando? Sí, una más. E incluso hay otra, pero bueno. Dice acá, conjunciones. La coma conjuntiva, su nombre lo dice, conjuntiva. ¿Por qué? Porque acompaña a la conjunción. Dicen como, ¿por qué dicen coma conjuntiva? Porque acompaña a la conjunción. ¿Y cuáles son mis conjunciones? Las conjunciones que recordamos, pues, ¿no? La conjunción ilativa, adversativa, distributiva, ¿no? Entonces, si vemos acá las conjunciones, tenemos el así que, pero, el ya, es decir, de pronto, y entonces la coma va a estar presente, como ya sabemos, ante algunas conjunciones. Por ejemplo, ante una conjunción ilativa e incluso rodeándola también, ante una conjunción adversativa, siempre, ante el segundo nexo de la conjunción distributiva, en el ya, bien, sea, unos otros, etc. Rodeando a la conjunción explicativa. Entonces, ¿cómo se le va a llamar esta coma que está acompañando a las conjunciones? Coma conjuntiva. Y si quiero ser específico en el tipo de coma conjuntiva, entonces tendré que observar a qué conjunción está acompañando. Si está acompañando una conjunción ilativa, será una coma conjuntiva ilativa, ¿no? Si está acompañando una conjunción adversativa, es una coma conjuntiva ante conjunción adversativa. Si es una conjunción distributiva, coma conjuntiva ante conjunción distributiva. Y si es explicativa, es decir, coma conjuntiva explicativa o ante conjunción explicativa, que rodea la conjunción explicativa. Entonces, cuando hablemos de comas conjuntivas, es porque está acompañando, rodeando, anteponiéndose a una conjunción. ¿Listo? Así como la coma vocativa, que acompaña al vocativo, igual. Así como la coma de adverbio oracional, que acompaña al adverbio oracional, igual. Esta coma conjuntiva, ¿por qué? Porque acompaña a una conjunción. ¿Listo? Ya está. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Oraciones, ya. Ahora vamos a revisar un poquito las oraciones, ¿ya? Vamos a intentar colocar los signos de puntuación. A ver, les voy a dar un par de minutos. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Y lo resolvemos juntos, ¿ya?
¿Ya estamos? A ver, vamos a revisar. Vamos a colocar los signos de puntuación, ¿ya? Están, bien, estamos ahí, estamos ahí. Ya. Vamos a colocar los signos de puntuación. Dice aquí, Alejandro, si pierdes tu tarjeta de crédito, debes informar inmediato al banco, ¿no? Ahí, en la manera que vamos leyendo, tratamos de darle un sentido, porque si no, sería algo así como, Alejandro, si pierdes tu tarjeta de crédito, debes informar inmediatamente al banco, ¿no? Lo podemos hacer un poco más lineal, ¿no? Y decir, Alejandro, si pierdes tu tarjeta de crédito, debes informar inmediatamente al banco. Y entonces vemos que Alejandro no es sujeto, sino más bien yo estoy hablando con Alejandro. Alejandro, si pierdes tu tarjeta de crédito, te voy a castigar. Alejandro, si haces esto, no sales. Ah, entonces yo estoy hablando con Alejandro. Y si yo hablo con Alejandro, entonces ese es un vocativo. Y si yo tengo acá un vocativo, mm, yo ya sé que ese vocativo no es parte de la oración, ¿cierto? Vocativo. Y le voy a colocar su coma de vocativo. Ahora, dice, si pierdes tu tarjeta de crédito, y entonces, si pierdes tu tarjeta de crédito, esto de acá tampoco es sujeto. Porque dice, si pierdes tu tarjeta, eso es una condición, un condicional. Ah, entonces, si esto es complemento circunstancial, ya sabemos que el circunstancial en el orden sintáctico del español, que es sujeto, verbo, objeto, pues en realidad su orden adecuado no es al inicio. Y entonces, si es que está ahí, necesito evidenciar esa circunstancia y entonces puedo colocar una coma que evidencia esa alteración del orden, que sería una coma de tipo hiperbática. Entonces aquí iría una coma. ¿Se dan cuenta? Si pierdes tu tarjeta de crédito, debes informar inmediatamente al banco. Ahora, hay que tener en cuenta que si una persona de repente ve dos comas acá, ¿no? Una persona que no ha puntuado, ¿no? Ya ve las dos comas acá, de repente lo mira sin tener mucho cuidado y dice, ah, comas explicativas, ¿no? Si es que te dicen acá, indique qué tipo de coma es en este enunciado, a veces uno ve dos comas que encierran una información, aparentemente, y dice, ah, comas explicativas, ¿no? Ah, ya, ¿qué clase de coma es esta? O identifique la coma. Ah, y uno pone comas explicativas. Ahí están las dos comas, o coma de inciso, que también le puedo colocar. Pero usted se da cuenta que no son comas ni explicativas, ni tampoco comas de inciso. ¿Por qué? Porque se están colocando dos comas, pero en razón de valores distintos. Uno para separar al vocativo y la otra para evidenciar una alteración del orden porque hay un complemento de circunstancia. ¿Sí? Entonces, a veces de repente uno ligeramente puede ver comas explicativas, pero mire, dése cuenta que no lo es. ¿Qué más dice ahí? Francamente, no estoy de acuerdo con las conclusiones de la investigación. Francamente, no estoy de acuerdo con con las conclusiones de la investigación. Si de repente queremos buscar sujeto, ¿no? Tal como nos gusta hacer nuestro análisis, ¿no? Sujeto, digo, estoy, ¿no? Estoy de acuerdo con las investigaciones de estoy. Yo no estoy. Entonces no está el yo, sujeto tácito.
¿Se da cuenta? Yo no estoy de acuerdo con las conclusiones de la investigación. Pero hay una expresión que ya más o menos estamos reconociendo, que es esta de acá. Mente. Desde ahí sabemos que es un adverbio. Mente. Pero está acompañado de esta expresión francamente, que son pocas. Sinceramente, francamente, lamentablemente. Y esta es una construcción de tipo adverbio oracional. Entonces, si esto es una construcción de, ¿no? Adverbio oracional, entonces requiere su coma de adverbio oracional, que hace que se separe esta estructura del resto de la oración. ¿Por qué? Recordemos, porque no es parte de la oración. Entonces necesita su coma de adverbio oracional, porque no es parte de la oración, al igual que el vocativo. ¿Ok? Luego dice, no estoy de acuerdo con las conclusiones de investigación y no necesita ningún signo de puntuación más. No necesita ningún signo de puntuación más, porque está el verbo y luego vienen complementos. Y ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Dice. Alumnos, Los ríos profundos de José María Arguedas se publicó en 1958. Alumnos, Los ríos profundos de José María Arguedas se publicó en 1958. Aquí se dan cuenta, ¿cierto? Alumnos. Yo estoy hablando con alumnos, yo me dirijo a usted, yo hablo con usted. Y entonces, ¿qué voy a tener aquí? Ya lo vieron, ¿cierto? Uy, Jesús. Vocativo. ¿Qué requiere? Coma de vocativo. Los ríos profundos. ¿Mm? Y aquí dice, de José María Arguedas, se publicó en 1958. Entonces aquí estoy explicando, ¿no?, que Los ríos profundos fueron escritos por José María Arguedas, lo que involucra que podría utilizar comas de inciso. ¿Mm? De José María Arguedas. Información explicativa de Los ríos profundos. ¿Listo? Observamos que es una frase preposicional, ¿no? Y vamos a colocarle sus comas de inciso explicativo. ¿Ya está? Nada más podríamos omitir toda esta información de inciso, imaginando que no está, y quedaría Los ríos profundos se publicó en 1958. Dense cuenta que no se altera la estructura. ¿Por qué? Porque esta es información explicativa, ¿no? Incidental, que si yo la saco, no, no interfiere en el significado del enunciado, porque solamente es información de tipo explicativa, información de tipo incidental. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Los turistas bolivianos visitaron Escandinavia, donde vivieron los vikingos, ¿no? Los turistas bolivianos visitaron Escandinavia. Hasta acá todo es lineal, sin conflictos. Los turistas, sujeto, ¿no? Los turistas bolivianos, sujeto, visitaron, verbo, Escandinavia. La visitaron. Hasta ahí tengo todo lo que necesito. Sujeto, verbo, objeto. Pero cuando dice donde vivieron los vikingos, esta información, donde vivieron los vikingos, está haciendo referencia a Escandinavia. Y entonces me está dando una información explicativa, que es una subordinada adjetiva explicativa, y voy a colocarle sus comas de inciso explicativo. ¿Ya está? Es información adicional, que si lo saco no altera la estructura, ¿no? Porque quedaría solamente así. Los turistas bolivianos visitaron Escandinavia. Listo. Esta información, ¿cierto? Adicional, de inciso, explicativa, me está hablando acerca de Escandinavia, que quiere decir el lugar donde vivieron los vikingos. Y entonces esa información explicativa
la voy a estar adicionando con estas comas explicativas. Obviamente, como ya termina la oración, ya no voy a colocar otra coma, sino que colocaré pues el punto que es ahí. ¿Sí? Ya se colocará solamente el punto y aquí da coma. ¿Listo? Uno más, ¿qué dice acá? El género épico narra el mundo exterior, el mundo exterior, el lírico, en cambio expresa el mundo interior. Es un poco, a veces se confunde cuando uno intenta leer, pero no ve los signos de puntuación, ¿se dan cuenta? El género épico narra el mundo exterior, el lírico, en cambio expresa el mundo interior. Así, leído todo de corrido, parece trabalengua, ¿no? Y si vamos por partes, ¿qué dice acá? El género épico narra el mundo exterior, ¿cierto? Hasta ahí hay una idea, ¿no? Hasta ahí debe haber una pausa. Acá debe haber un signo de puntuación. Luego dice, el lírico, ¿no? Luego dice, el lírico expresa el mundo interior. ¿Se dan cuenta? Ahí está la otra idea. Ah, entonces si voy a separar ideas, ¿no? Si voy a separar ideas, analizo los núcleos verbales. Narra, verbo. Tenemos acá expresa, verbo. Entonces, cada núcleo verbal tiene su proposición, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener aquí? El género épico narra el mundo exterior. Por lo tanto, lo demás sería del otro núcleo verbal. Ahora, para separar esas dos proposiciones, lo clásico es utilizar un punto y coma. El punto y coma nos ayuda a separar proposiciones. Recuerde eso. Proposición, proposición. Eso es lo que hace el punto y coma. Nos ayuda a separar las proposiciones. ¿Listo? Separa las dos proposiciones. Pero ¿qué más dice acá? En cambio, esto de aquí es una información incidental. Miren, en cambio. Por eso le vamos a colocar comas incidentales. ¿Listo? Sería el género épico narra el mundo exterior. El lírico, en cambio, expresa el mundo interior. Con esa puntuación ya es mucho más fácil entenderlo, leerlo, expresarlo, comprenderlo. Con este punto y coma que estamos viendo acá, entendemos que hay dos ideas. ¿Se da cuenta? Y aquí en medio de esta última idea observamos una información incidental que dice en cambio, que dice a diferencia, ¿no? Este en cambio nos está mostrando una información incidental que nos ayuda a diferenciar, ¿no? Que se refiere diferente a el mundo épico que narra el mundo exterior y el mundo lírico que expresa el mundo interior, ¿no? Y ahí ya podríamos comprenderlo mucho mejor. ¿Listo? Recordemos eso siempre. El punto y coma nos ayuda a separar proposiciones, nos ayuda a separar ideas en estructuras complejas donde ya tenemos comas. Se da cuenta que este en cambio requiere estar en comas, ¿no? Como información incidental que se añade, ¿no? Y que si se saca no pasa nada, porque podría decir, el género épico narra el mundo exterior, el lírico expresa el mundo interior. Y estaría tal cual. Pero aquí hay una información adicional, explicativa, incidental, que involucra que se habla y se ve acerca de una diferencia del mundo exterior y del mundo interior, que es lo que se quiere manifestar. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Oh, oraciones ya. Ah, esas hojitas en blanco las he dejado para poder utilizarlo en algún punto. ¿Ya? Bien, veamos entonces un poquito acerca del punto y coma. ¿Qué podemos decir del punto y coma? El punto y coma, como comentábamos, es aquel signo de puntuación que nos ayuda a separar, vamos a poner acá, nos ayuda a separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas, ¿no? Que involucra proposiciones, por ejemplo, ¿no?
Lucía nació en Piura, Kiara nació en Tarapoto, Nicole en Lima, ¿no? Entonces tenemos aquí justamente este punto y coma que nos ayuda a separar las ideas. Lucía nació en Piura, Kiara en Tarapoto, Nicole en Lima. ¿Ya está? Une proposiciones yuxtapuestas, entre las que hay una estrecha relación semántica. Mis hermanos estudian en la sala. Yo prefiero hacerlo en mi habitación. José ha cumplido con su deber. Su conducta en el trabajo es intachable, debe ser acá, ¿no? Es intachable. Si me invitan a cenar, voy a la reunión. Si no, me quedo en casa. Entonces vamos a ver justamente que este punto y coma nos está ayudando a organizar las proposiciones que se muestran en la oración. Esa va a ser su función principal, ¿no? Ayudarnos a organizar las estructuras cuando tenemos expresiones complejas que incluyen comas. Entonces ya hay comas en el interior de proposiciones y nos ayuda a diferenciar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Más punto y coma. Usado delante de conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen una longitud mayor. Por ejemplo, aquí, ahora vamos a ver. Dice, estimado amigo, piensa lo que quieras, pero por el amor de Dios, no te fíes de ella, ¿no? Tenemos ahí conector adversativo, pero, ¿no? Y tradicionalmente el pero solo utiliza una coma, ¿sí? Tradicionalmente el pero solo utiliza una coma. Pero aquí vemos que son oraciones de una longitud mayor. Y entonces es ahí donde yo tengo la licencia de utilizar el punto y coma ante enunciados adversativos consecutivos. ¿Dónde más encontramos? Elizabeth, la hija de Pepe, ha asistido al curso completo. No obstante, ha aprendido muy poco. Entonces tenemos aquí expresión, no obstante, que es una locución conjuntiva, ¿no? Y luego dice por acá, se dicen muchas cosas negativas sobre ese congresista. Punto y coma. Por lo tanto, coma, no confiemos, podemos confiar en él, ¿no? Ese por lo tanto, no obstante, el pero, ¿no? Al estar en oraciones de longitud mayor, acepta que se coloque no solo la coma, sino también el punto y coma. Y es ahí que también tenemos licencia, también tenemos permiso para poder utilizarlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué tenemos por acá. Oh, por Dios, ejercicios ya. Ya. Entonces, recordando, tenemos ahí el punto y coma para separar elementos en una enumeración cuando se trata de expresiones complejas. Utilizamos también en las proposiciones yuxtapuestas, ¿no? Y vamos a utilizarlo también ante los conectores adversativos consecutivos que tienen una longitud mayor, ¿no? A nivel de oración. ¿Listo? Vamos a ver los ejercicios entonces. Dice ahí, restituye los signos de puntuación omitidos en los siguientes enunciados. Entonces hay que colocar la puntuación para todo. ¿Ya? A ver un minutito. Revísenlo, revísenlo y lo resolvemos juntos, ¿ya?
¿Está? Ahora vamos a colocar los signos de puntuación, ¿ya? Ahora dice acá, en la prosperidad nuestros amigos nos conocen, en la adversidad conocemos a nuestros amigos. Ya está. Ahora vamos a tratar de identificar. En la prosperidad, ¿no? En la prosperidad. Si observamos esta estructura en la prosperidad, nos está hablando de tiempo. Entonces aquí tenemos un circunstancial, por lo que necesitamos colocar una coma hiperbática. En la prosperidad, coma hiperbática. ¿Ok? Coma hiperbática. Nuestros amigos nos conocen. Ahí tiene que haber una pausa. ¿No? En la adversidad, conocemos a nuestros amigos. ¿Se dan cuenta de que en la prosperidad, en la adversidad, ¿no? Vamos a tener aquí estas comas hiperbáticas. A ver, aquí. Ujú. Pero vamos a observar también las proposiciones. Y si tenemos núcleo verbal conocen y tenemos núcleo verbal conocemos, entonces tenemos dos proposiciones. Una de ellas es esta y otra de ellas es esta. Ahí están las dos proposiciones con los dos núcleos verbales. Recordemos eso siempre. ¿Ok? Verbo, verbo, involucra proposición, proposición. Proposición por aquí, proposición por acá. Si nos hubiesen preguntado si es una oración compuesta, diríamos que sí, pues ciertamente, ¿no? Ahora, en la prosperidad nuestros amigos nos conocen, en la adversidad conocemos a nuestros amigos. Como ya tenemos comas en medio de la proposición, lo que va a colocarse aquí es un punto y coma. ¿Ya está? Que nos ayuda a separar justamente las proposiciones y es su intención. El punto y coma tiene esa intención primigenia. ¿Listo? Luego dice acá, nuestra vida es muy corta, así que aprende a perdonar rápido, a olvidar y amar con el corazón. Observamos núcleos verbales, miren, es, aprende, dice ahí, a perdonar, a olvidar y amar. Definitivamente es una oración compuesta, ¿ok? Ahora, si tuviéramos que colocar los signos de puntuación, sería acá. Nuestra vida es muy corta y observamos que hay una conjunción, así que. Y habíamos visto que utilizábamos el punto y coma ante una conjunción de tipo, así, así que, ¿m? Punto y coma, está, listo. Así que aprende a perdonar rápido. Hasta ahí hay una idea. Aprende a perdonar rápido. A olvidar y a amar con el corazón. ¿Listo? Y luego dice los nombres propios de cultura, de esculturas, cuadros, cómics. Los nombres propios de esculturas, cuadros, cómics, etcétera, se escriben con letra inicial mayúscula. A ver, tratemos de entender eso. Dice ahí. Los nombres propios de esculturas, coma. Luego dice cuadros, coma. Cómics, coma. Etcétera, punto, punto de la abreviatura, porque etcétera es una abreviatura, y como va con minúscula, coloco coma. Se escriben con letra inicial mayúscula. ¿Listo? Entonces acá tenemos unas comas enumerativas, los nombres propios de esculturas, cuadros, cómics, etcétera, se escriben con letra inicial mayúscula. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar ahí las comas enumerativas y un puntito de etcétera de la abreviatura. ¿Está? En 1886, Edmundo de Amicis publicó un libro llamado Corazón, que narraba la historia de Alex, un niño de 13 años. Esta expresión en 1886, si nos damos cuenta, es un circunstancial. Entonces aquí va una coma hiperbática. ¿Listo?
Edmundo de Amicis, sujeto, publicó, verbo, un libro llamado Corazón. Ahí todo está lineal. Sujeto, verbo, objeto. ¿Se dan cuenta que ahí no voy a colocar ningún signo de puntuación justamente porque está en ese orden? Sujeto, verbo, objeto. Esta coma que está por acá es por una coma hiperbática porque esto es un circunstancial. Y luego, cuando hablamos de que narraba la historia de Alex, un niño de 13 años, vamos a encontrar aquí una explicación que sería, esta de acá, que narraba, vamos a poner acá, la historia de Alex. Que narraba la historia de Alex, un niño de 13 años. ¿Listo? Entonces tenemos ahí explicación que narraba la historia de Alex y luego otra explicación, un niño de 13 años. Entonces está la explicación de la explicación. Y vamos a encontrar estas dos comas, ¿no? Que encierran esta estructura explicativa y que esta coma a la vez sirve, ¿no? Para poder introducir la siguiente explicación, pero obviamente no se van a colocar dos comas seguidas, sino esa coma estaría cumpliendo una doble función, ¿ok? Listo, más o menos así quedaría la puntuación de estos ejercicios. Ay, que no son 10 minutos, estamos pasando de la hora, no puede ser. Ya, ahora, ¿qué más tenemos que ver? Vamos a ver por aquí. Los dos puntos, vamos a ver de los dos puntos. Dice, uso los dos puntos. Hay que tener en cuenta un detallito con los dos puntos, ¿ah? Miren, cuando hemos tenido siempre en colegio, ¿no? La forma de escritura de los dos puntos que predominan son los dos puntos enumerativos, aunque hay otros valores también, ¿no? Pero digamos que los dos puntos enumerativos son un tema a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo coloco un verbo transitivo previo, no puedo utilizar los dos puntos para cortar la linealidad entre el verbo y entre el objeto. En realidad no debería colocar ningún signo de puntuación entre el verbo y el objeto que corte la linealidad. Al igual que tampoco puedo colocar un signo de puntuación entre el sujeto y el verbo que corte la linealidad. ¿Qué es lo que nos dice la RAE? Que si yo tengo sujeto, verbo y objeto, no necesitaría ningún signo de puntuación, porque estaría en el orden adecuado. Pero ustedes ya han visto que si colocamos el objeto primero, hay que colocar una coma hiperbática, que evidencia una alteración del orden, ¿no? Ahora, también podría colocar información incidental, pero esa información incidental o explicativa va entre comas. Entonces, si yo introduzco información, la puedo sacar y no pasó nada. Pero sí podemos encontrar signos de puntuación, ¿se dan cuenta? Pero como en forma de inciso, como en forma de explicación. Y ahí irían dos signos, dos comas, ¿no? Pero así como que yo coloque acá un punto, no hay forma. Entre sujeto y verbo no puede haber un signo de puntuación que interfiera con la linealidad. Así como acá que se me ocurre colocar entre el verbo y el objeto, no sé, pues un punto y coma, entonces no puedo interferir en la linealidad de sujeto, verbo, objeto. Si nos vamos a un ejemplo palpable, por ejemplo, si digo, María llegó acá contenta. Entonces, ¿qué me dice la RAE? Que yo no puedo colocar acá dos puntos. No tiene lógica, porque no puedo cortar al sujeto de su verbo. No puedo colocar acá punto y coma. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No puedo colocar acá coma. Tampoco. ¿Por qué? Porque estaría cortando la linealidad entre el sujeto y el verbo. Entonces, aquí es inadecuado colocar signos de puntuación. ¿Se dan cuenta cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se ve? Si fuera este el sujeto, obviamente, ¿no? Y de la misma manera, entre el verbo y el objeto, tampoco puedo colocar, ya voy a colocar acá dos puntos, no puedo. Voy a colocar acá una coma, tampoco. Voy a colocar un punto y coma, menos, porque estaría cortando la linealidad entre el verbo y
el objeto, el elemento que lo complementa, el complemento del verbo, que en este caso es contento. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo sujeto, verbo, objeto, la RAE me dice que no debería haber signo de puntuación que interfiera con esa secuencia, con esa linealidad. Sin embargo, sabemos que hay signos de puntuación, pero bajo otras circunstancias, como comas explicativas, de inciso, o como comas hiperbáticas, pero no está cortando la linealidad. ¿Se dan cuenta? No está cortando la linealidad, sino está explicando una alteración del orden. ¿Listo? Hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, si nos vamos a los dos puntos enumerativos, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la RAE? Que yo no puedo colocar un verbo transitivo y seguidamente los dos puntos enumerativos. O sea, como digo, no sé, Luis, vamos a poner acá, Luis compró y coloco lo que compró. Atún y pan. A veces en el colegio, bueno, yo recuerdo en mis épocas, sí, nos dictaban así, Luis compró, dos puntos, enumeración, atún y pan. Y uno siempre se caja, pues, ¿no? Pero la RAE indica que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los dos puntos enumerativos dice que necesitan tener una introducción que a la vez cumple la función de objeto, ¿no? Y entonces no cortaría esta linealidad entre verbo y su objeto. ¿Cómo se hace eso? Ah, si yo hubiese dicho, Luis compró y podría decir dos productos. Y ahora sí puedo utilizar los dos puntos enumerativos para describir esos productos y decir atún y pan. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta palabra dos productos ya ocupa la posición de objeto, ya tiene el valor de objeto. Entonces, no estaría cortando la linealidad entre sujeto, verbo y objeto. Más bien estaría extendiendo el objeto, especificando, ¿no? Justamente esos dos productos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ya sería parte, pues, del objeto, pero ya no hay un corte, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo utilizo estos dos puntos, es inadecuado. ¿Qué es lo que me dice la RAE? Que debo utilizar una expresión que introduzca esos dos puntos enumerativos. Como por ejemplo decir dos productos, o compró lo siguiente, ¿no? O compró muchas cosas y coloco dos puntos y comienzo a enumerar esas muchas cosas. Entonces, esta sería la forma adecuada, ¿no? Introducir los dos puntos. Esta expresión, dos productos, tres productos, muchos productos, varios productos, los siguientes productos, ¿no? Introduce, nos dice que voy a colocar unos dos puntos enumerativos para iniciar la enumeración. ¿Ok? Entonces, esta fórmula clásica que hemos tenido toda la vida queda desechada. ¿Listo? Desechada. Esa estructura clásica de toda la vida, desechado. ¿Ok? Listo. Volvamos a los dos puntos que además tienen otros valores. Dice acá. Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, esas son las principales catástrofes naturales, ¿no? Estos dos puntos se van a utilizar en una enumeración, pero a veces las enumeraciones no van a ser posterior a los dos puntos, sino también pueden ser anteriores a los dos puntos. ¿M? Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, esas son las principales catástrofes. Entonces, es una enumeración, terremotos, inundaciones, erupciones, pero de forma previa, lo cual también es posible. Ahora, también puede ser de forma posterior. La piel consta de tres capas bien diferenciadas. Dos puntos enumerativos. ¿Cuáles son esas capas bien diferenciadas? Epidermis, dermis, hipodermis. ¿Se dan cuenta? En el mercado se puede encontrar de todo. ¿Qué es eso de todo? Dos puntos enumerativos. Carne, lácteos, verduras, frutas. Así me gustan las historias, ¿no? Dos puntos. ¿Cómo es que me gustan las historias? Breves, emocionantes, final sorprendente, ¿no? Entonces, hay que enunciar la enumeración. Ya sabemos que pueden ser
de forma previa o de forma posterior las enumeraciones, pero hay que enunciar la enumeración, hay que presentar a los dos puntos. ¿Ok? ¿Qué más? Dice acá, ante una cita textual, ya eso lo conocemos, ¿cierto? Forrest Gump dijo, haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado. Y tenemos los dos puntos, comillas, ¿no? Esta es una suerte de fórmula de cita textual donde tenemos los dos puntos, comillas y mayúscula. ¿Ok? Dos puntos, comillas y mayúscula. Entonces utilizamos los dos puntos ante una enumeración, pero ojo que tiene que presentarse, ¿no? Se tiene que enunciar la enumeración para que sea de forma apropiada. Y también utilizamos los dos puntos ante una cita textual en forma de cuasi fórmula con dos puntos, comillas, mayúscula. Esos tres elementos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Ya, dos puntos. ¿Cuándo más? Relacionan proposiciones yuxtapuestas. Cierto. Relacionan proposiciones yuxtapuestas, ¿no? Tenemos aquí, el arquero está lesionado. Por ello, no podrá jugar el próximo partido. Ahí está los dos puntos enlazando justamente qué cosa, proposiciones. Recuerden, oración compuesta, coordinada de tipo yuxtapuesta. Oración compuesta coordinada de tipo yuxtapuesta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Señor, por favor, no se preocupe, su dolencia tiene remedio. Ahí están los dos puntos enlazando proposiciones. Las tareas que le dejaron fueron muchas y no alcanzó a realizarlas todas. Finalmente perdió el año. Ahí están los dos puntos, enlazando proposiciones. Y dice que también se utiliza tras fórmulas de saludo, ¿no? ¿En dónde? En cartas, documentos, etc. Estimados estudiantes, dos puntos. Certifica, dos puntos, ¿no? Vamos a encontrar entonces los dos puntos para fórmulas de saludo en cartas, documentos, solicitudes, escritos, etc. ¿Listo? Entonces vamos a tener estos usos principales de los dos puntos. Vimos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Enumerativos, cita textual, enlazando proposiciones yuxtapuestas, ¿no? En relación de causa-efecto, consecuencia, resumen, explicación, cual sea el caso, y también para fórmulas de saludo en cartas y documentos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Uy, esto sí se había colocado. Vamos a avanzar un poquito más, claro. ¿Qué no tenemos? Esto, claro, puede ser. Eso va a claro. Ya. Uso de las comillas, dice. Enmarcan citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Vamos a encontrar entonces el uso de comillas justamente ante citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Citan el título de un artículo, de acá, poema, reportaje, cuento, o en general de cualquier parte pendiente de una publicación. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico, una explicación lingüística. Encierran los apodos, alias, ¿no? Que se entrecalan entre el nombre propio y el nombre de pila. ¿Listo? Vamos a ver acá, dice. Un sabio dijo, ¿cierto? Ahí está la cita textual, ya reconocemos entrecomillado. Ajá, otra vez conduciendo ebrio. Se ve que el verbo tomar es tu favorito. Y aquí hay un uso de tipo irónico, ¿no? Tomar. El artículo titulado Horas contadas, ahí está, título de artículo, está publicado en El Comercio. El verbo alegrarse, entre comillas, el verbo que voy a utilizar para explicar algo, es intransitivo.
con fines lingüísticos, explicación lingüística. Alumno, respirar, ¿no? Perdón, espiar, que quiere decir acechar, no significa lo mismo que expiar. Cuando voy a utilizar, cuando voy a explicar una palabra, ¿no? Darle un valor significativo, semántico, etcétera, también utilizo el entrecomillado. Y luego observo también que los apelativos, ¿no? Que van entre el nombre, ¿no? De pila de la persona, medio de, va a ir también entrecomillado. ¿Para qué? Para no confundirse como parte del nombre. ¿Por qué? Porque es un apodo, un alias, un denominativo, ¿no? Entonces se intercala en medio del nombre y se utilizan las comillas para no confundir como parte del nombre. Luis Cuto Guadalupe jugó en la selección peruana de fútbol. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar comillas en diversas circunstancias, ¿no? En citas textuales, vamos a utilizarla también para explicar ciertas palabras de forma lingüística, también con sentido irónico, ¿no? Entrecomillado que implica sentido irónico, también para entrecomillar los alias, los apodos que van en medio del nombre de la persona y evitar confusión como parte del nombre. ¿Listo? Y me parece que hay uno más. Los paréntesis. Ya está. Uso de los paréntesis. Dice, inserta información complementaria o aclaratoria como fechas, lugares, desarrollo de una sigla, ¿no? El nombre de un autor, de una obra, ¿no? Presentan incisos aclaratorios. Cierto. Tenemos aquí básicamente que es una información complementaria o aclaratoria la que se introduce. Clásicamente son fechas y lugares, lo clásico que conocemos, fechas y lugares, ¿no? También nos explica sobre un significado de una sigla, ¿no? Pero también nos habla acerca de nombre de autor, también de obras citadas, ¿no? Y se presenta en forma de inciso aclaratorio. Los paréntesis tienen ese valor de introducir información aclaratoria. Eso. De alguna manera accesoria, porque no es obligatorio para el texto, pero es de forma aclaratoria. ¿Listo? Con poca o nula vinculación sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que si le quitara los paréntesis, mm, es probable que haya un desfase sintáctico, ¿no? Es probable que no tenga una linealidad o no encaje, ¿no? Porque coloca información de forma aclaratoria. No digo de repente, Pedro murió en Pomabamba, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y dónde queda Pomabamba? Entonces, como sé que la mayoría no conoce la información, entre paréntesis colocaré Ancash. Entonces, ya, Pomabamba queda en Ancash. Pero si le quitara los paréntesis, quedaría, murió en Pomabamba, Ancash. Pero Pomabamba, Ancash, o sea, y ahí hay un tema de desfase sintáctico, porque no hay ningún conector que enlace a Ancash con Pomabamba, por ejemplo. Dice, Augusto Polo Campos fue un gran compositor de música criolla. Y aquí, entre paréntesis, hay información de tipo aclaratoria que involucra las fechas, ¿no? Que obviamente sería su nacimiento y su muerte, que es lo clásico. El descubrimiento de América, introducimos fechas, significó un hecho trascendental, que quiere decir que esa fue la fecha. José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Y de repente alguien dice, ¿y dónde quedará Andahuaylas? Y aclaro que es en Apurímac, ¿no? Entonces, el uso de paréntesis tiene que ver con información de tipo aclaratoria. ¿Ok? El Ministerio de Salud, es decir, el MINSA, iniciará la vacunación gratuita en colegios públicos. Las reuniones de la empresa, y aclaro que la última ocurrió hace 3 días, se ha vuelto poco eficiente, ¿no? Se han vuelto poco eficientes. Entonces los paréntesis clásicamente nos han servido para aclarar fechas,
aclarar lugares, pero también se usa para utilizarlo en base a identificar las siglas, ¿no? Y también para introducir información adicional, ¿no? En forma aclaratoria, que es básicamente la intención. ¿Listo? Parece que algo más tenemos por acá. Había puesto más ejercicios, pero creo que no los vamos a poder hacer. Y finalmente la raya. A ver, ¿qué dice acá? Uso de la raya. Cuando hablamos de la raya, dice que encierra incisos. Entonces me estoy dando cuenta que puedo utilizar comas para inciso, pero también puedo utilizar rayas para inciso. Enmarca comentarios de un narrador o transcriptor. Ah, la raya generalmente se usa en los textos de tipo guión, ¿no? Donde existe un narrador, donde existe un transcriptor, y entonces utilizo la raya para poder delimitar los comentarios. ¿Sí? Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Se usan también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. ¿Listo? Su equipo, ya era hora, había ganado el primer partido en el exterior. Espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. ¿Estás bien? Dijo Carlos. Lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides. ¿Has encontrado a Jesús ya, Forrest Gump? No sabía que tenía que buscarlo, señor. Todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán acceso a Internet. Una fantasía. Todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán acceso a Internet. Entonces, la raya encierra información en forma de inciso, pero tiene que ver muchas veces en textos de tipo narrador, ¿no? Cuando hay un narrador es cuando se utiliza mucho para poder diferenciar cuándo es que interviene una persona u otra, cuándo es parte de la historia y cuándo es lo que dice el que está describiendo la historia, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. ¿Listo? Y ahí nos quedamos. Ay, Dios mío. Nos pasamos. Jesús, creo que es hasta las 11. Creo que ya nos pasamos. Les voy a colocar sus claves para que puedan revisarlo en un momentito que tengan tiempo. ¿Ok? Ahora déjenme colocar sus claves por aquí. Se las voy a colocar sus claves. Ah, ya no. Tenemos hasta las 11:25. Ya, 3 minutitos. Voy a colocarle sus claves. Voy a tomar una imagen y nos quedamos ahí. A ver. Déjenme ver dónde están las claves. Déjenme ver un segundito. Ya. Deja de compartir y ahorita les voy a colocar sus claves, ¿ya? Ok. Ah, se encontré por aquí. Aquí están sus claves. A ver, déjenme agrandarlo un poquitito más. Muy bien. Esto. Voy a cerrar el escritorio. A ver. Ya está. Así. El guión. Esa es una buena pregunta. ¿No lo han colocado aquí en las PPT? Colocado el guión en las PPT. A ver, déjame ver. Déjame ver si está por aquí. Lo tengo. No, no han colocado el guión aquí. Dios mío. Y disculpe, ¿puede volver a mostrar las claves? Sí, ahorita lo comparto. Estaba buscando el otro, pero no, veo que no está. Acá está.
Ya está. Bien, jóvenes, tenemos una semana de descanso, me parece que sí, y empezamos en agosto. Bueno, empezamos, no, terminamos en agosto. Tenemos ahí nuestra última clase que será sobre conectores textuales, pero igual vamos a revisar información acerca de puntuación y haremos algunas cosas que nos han faltado, como los signos de interrogación, exclamación, el vocativo en uso de signos de interrogación, exclamación, y practicaremos acerca de los signos de puntuación que hemos visto hoy, como la coma, punto y coma, dos puntos, comillas, ¿sí? Entonces, en nuestra siguiente clase, que sería el subsiguiente martes, revisaremos todavía lo de signos de puntuación, haremos lo que corresponde a conectores textuales, que no es muy extenso, y ahí terminaremos nuestros 18 temas. ¿Listo? Y haremos también ejercicios de guión, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo de guión. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos la subsiguiente semana para completar nuestros temas. ¿Ok? Un abracito, cuídense. Los dejo para que continúen con sus clases, puedan tomar su descanso ahora. Listo, voy a tomar una imagen que no había tomado. ¿Dónde está la imagen que no había tomado? Voy a colocar aquí, un chiquitito. Prender mi cámara y tomar una imagen. Y ya los dejo descansar. A ver, ya. Ahí tengo que poner la gente. Ahí está. Y listo. Ahí tenemos que salir todos. Ustedes, yo, la PPT. ¿Dónde está? A ver, controlar. Ya está. Confíen que tomó la foto. Ya. Listo, jóvenes. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos.